Padre del cielo, gracias te damos, Señor, por esta noche preciosa, porque cada día son nuevas tus misericordias, Señor. Te pido a esta hora, Señor, que aprendamos más de ti, que pongas palabra en el pastor Reinaldo, que seas tú obrando en cada uno de los corazones de las personas que estamos ávidas de tu palabra, de tu amor, de conocerte más, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amaste primero, tú nos escogiste, Señor, y te damos gracias. Y queremos aprender más de ti. Que esta noche, Señor, aprendamos mucho más porque tú nos sorprendes cada día con tu palabra, con tu conocimiento, Señor. Sí, sí. Gracias, Señor, y te pedimos por situaciones que mis hermanos estén viviendo, Señor, que seas tú obrando en cada uno de ellos, Señor. En tu nombre santo hemos orado, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Telma. Y gracias a cada uno de ustedes que ya están conectados en la clase. Esperamos que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Y hasta allá donde estás escuchando la clase, que allí la bendición del Señor sea grandemente en tu vida. Y vamos a hacer unos pequeños recordatorios de la clase anterior, donde estábamos estableciendo el contexto del libro de Abdías. Y decíamos que el contexto tiene cuatro elementos, que sería, en primer lugar, las palabras clave. Segundo lugar, tenemos el trasfondo histórico. Tercer lugar, tenemos el propósito. Y finalmente, tenemos también los temas. Y se dice que cuando en el estudio ya tenemos estas cuatro cosas, prácticamente ya tenemos lo que es el contexto. ¿Por qué es importante establecer el contexto, ya sea el lejano y el cercano? Porque el contexto es el que nos va a permitir la libertad de interpretar adecuadamente, justamente, correctamente el texto que nosotros estamos estudiando. En este caso, el libro de Abdías lo vamos a interpretar a la luz de su contexto. Entonces, repito nuevamente, las palabras clave, el trasfondo histórico, el propósito y los temas es lo que conforman el contexto. En el caso nuestro, el contexto lo vamos a ir ubicando en la hoja que dice contexto de Abdías y es esta hoja de la casita que ustedes tienen ahí. En esa hoja vamos a ubicar el contexto. La semana pasada estuvimos haciendo algunas marcaciones del libro de Abdías y ya hemos hecho varias lecturas acerca de este libro y ahora lo que vamos a hacer es como ir resumiendo y buscando alguna información. Por ejemplo, cuando leímos el libro de Abdías, nos encontramos con varias informaciones, varias cosas. Entre ellas encontramos estas palabras que se repiten. Ahora, no todas las palabras que se repiten las vamos a poner ahí, sino son palabras claves. Vamos a compartir pantalla para comenzar a ilustrar lo que vamos a hacer. Muy bien. En sus materiales, a esta casita le hace falta una rayita. Una rayita allí que está en la parte de enfrente, es una rayita que divide la parte de temas y abajo palabras clave. Ustedes háganme el favor de ponérsela y allí es donde tiene que ir la sección o la parte de las palabras clave. Cuando nosotros vamos a estudiar un libro de la Biblia, inductivamente, decimos que según las reglas y las dinámicas del estudio inductivo, dice que todo libro de la Biblia se estudia, siempre hay una puerta abierta para poder entrar en el estudio bíblico. Siempre hay una puerta abierta.
En este caso, el libro que tenemos, vamos a encontrar la puerta adecuada para poder estudiar este libro de Abdías. Así que ustedes pueden ver ahí, hay 3 puertas. Estas 3 puertas que aparecen tienen un nombre. La primera de ellas es personas. La segunda, esta es la primera puerta, personas. ¿Qué tipo de persona? ¿Qué quiere decir esto? Miren, vamos a hacer la idea. No puse la casita por poner una casita, sino porque hay una idea en esto. Si yo quiero entrar, digamos, a una casa, lo voy a hacer por las puertas, si lo quiero hacer correctamente. Entonces, voy a buscar la puerta. ¿Dónde está la puerta para poder entrar? Ahora, si yo quiero entrar a un libro, quiero entender ese libro, vamos a decir que la idea de entrar a la casa con entrar al libro implica conocer el libro, implica saber la información que este libro nos da. Entonces, ¿cómo voy a conocer un libro? ¿Cómo voy a dominar este libro? ¿Cómo voy a interpretar este libro? ¿Cómo voy a entrar a este libro? Lo voy a hacer también a través de una puerta. Entonces, todos los libros de la Biblia tienen una puerta abierta para estudiarse. Entonces, solamente nosotros como estudiosos debemos de saber cuál es la puerta que está abierta. Y las puertas, hay que tocar cada puerta. Si tocamos la puerta y no nos abren, bueno, tocamos la siguiente puerta y si no nos abren, tocamos la siguiente puerta. Lo que el estudio inductivo dice es que siempre va a haber alguien o una puerta abierta para poder entrar al estudio inductivo de la palabra de Dios. En este caso, tenemos ciertas normas, ciertas reglas. Em, Estamos estudiando el libro de Abdías, pero en términos generales, el estudio inductivo dice que todas las epístolas, todas sin excepción, todas las epístolas deben de estudiarse por la puerta de las personas. Entonces, es la primera puerta que está acá. Esta, la primera puerta de las personas, me va a permitir a mí entrar a un libro, a una epístola, a una carta de Pablo, por decirlo así. Entonces, ¿qué tipo de personas vamos a estudiar cuando entramos por esta puerta? Vamos a estudiar tres tipos de personas. Número uno, vamos a estudiar al autor. ¿Ok? Voy a estudiar el libro, en este caso, un libro de la Biblia cualquiera. Primero, si son epístolas, decimos, entonces tiene que ser la puerta de las personas. ¿Y qué personas voy a encontrar? Voy a encontrar personas, número uno, el autor. Número dos, el destinatario. Y número tres, como es una epístola, siempre se habla de otros personajes. Siempre el autor le habla al destinatario de otros personajes o se citan a otros personajes. Por ejemplo, cuando Pablo le habla a Timoteo, le menciona a otros personajes. Y ahí vamos a ver 3 tipos de personas: el autor, el destinatario y los otros personajes. Entonces, por marcar las referencias al autor, al destinatario y a otras personas mencionadas, y hacemos preguntas a estos personajes, vamos a encontrar el tema, las palabras claves, el trasfondo histórico y el propósito. Entonces, cuando obtenemos estas 4 cosas, es que decimos que hemos logrado entrar a la casa a través de una puerta. Es posible que los libros tengan por lo menos una puerta abierta. A lo mejor hayan 2 abiertas o a lo mejor las 3, pero con solo entrar por una es suficiente. Entonces, en el caso propio de nuestro libro de Abdías, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos 3 opciones. A entrar por la puerta de personas, esa es una. Entrar por la puerta de lugares es otra.
y entrar por la puerta de eventos. Entonces, en este caso, el libro de Abdías, no tenemos tan claro el tema de lugares, aunque se mencionan lugares, pero no es una secuencia. Entonces, lugares es una puerta que está cerrada. Y en cuanto a eventos, el libro de Abdías no es 100% un libro de eventos como Jonás. Como Génesis. Génesis no es totalmente un libro de eventos, aunque comienza con la creación, después sigue con la caída del hombre, después de la caída viene digamos, el diluvio y así varios eventos. Pero no todo el libro de Génesis son eventos. Después vienen personajes y así es como se estudia. Así que para estudiar Abdías, el libro de la puerta de lugares y la puerta de eventos no la vamos a usar, sino que vamos a entrar a través de la puerta de personas. ¿Y qué tipo de personas vamos a encontrar? Muy bien, vamos a encontrar, número uno, un autor que vimos que era Abdías. Ahora, lo que sucedió en este caso que marcamos Abdías es que aunque leímos y conocimos un poco más del libro, nos dimos cuenta que Abdías dice muy poco de sí en el libro. Es decir, con tan poca información no podemos obtener los elementos del contexto. Entonces tenemos que ir a la siguiente persona. ¿Cuál es la siguiente persona? Bueno, el autor. Pero igual, otra vez, el autor aparece como un personaje que se describe, ya no tanto como alguien a quien se le está hablando. Entonces se nos complica un poco con el autor. Pero nos vamos a otros personajes y allí sí, ahí tenemos por lo menos dos personajes que nos van a ayudar a entender todo el contexto de este libro. Número uno sería Edom. Ese es el primer personaje que vamos a estudiar, Edom. Luego aparece el personaje de las naciones. Ese es importante, el tema de las naciones. Y obviamente el tema de Israel, aunque no es otro, sino el destinatario, vamos a ver qué es lo que le está sucediendo a Israel y por qué pasan estas cosas. Aunque en este texto pareciera ser que se mencionan otros personajes, pero nos vamos a dar cuenta el día de hoy que en el fondo estamos hablando de la misma persona. Es el mismo Edom. Y vamos a ir entonces a descubrir estos elementos, estos cuatro elementos, por medio del estudio de personajes. Entonces, con las lecturas que ya hicimos, hemos encontrado algunas frases, algunas palabras o frases. Primero, corazón. Eso lo vemos al principio, se repite la palabra corazón en el texto, por lo menos en el versículo, en el capítulo, versículo 3, dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, o sea, es la segunda vez ahí, ¿quién me derribará a tierra? Y luego, ahí tenemos ya las dos menciones. Corazón es muy, muy importante. Pero también tenemos otra palabra que es bien clave y es no debiste. No debiste. Dios le está diciendo a Edom, no debiste, Edom. No debiste, no debiste, no debiste. Muchas veces se lo dice. Así que esa es otra palabra clave que vamos a tener que estudiar. Tenemos otra que es en el día. Aunque esta es una frase de tiempo, es una frase que nos permite a nosotros ubicar esa, a qué se refiere en el día. Habla aquí en el día de su infortunio, en el día de su quebranto, en el día de su angustia, etcétera. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Ese día, ¿a qué día se refiere
esta frase, en el día. Y ahí vamos a obtener entonces esta información que andamos buscando. Bien, tenemos ya las palabras clave. Luego tenemos que hay que ver cuál es el trasfondo histórico. En el trasfondo histórico de lo que es, que aquí la pregunta es, ¿qué está sucediendo en el libro? Lo que tenemos que ver es nada más observar qué es lo que está pasando en este libro. Voy a mencionar, por el espacio que tengo acá, como ejemplo, voy a mencionar aquí el trasfondo histórico. Y pues ya ustedes lo pueden ir ubicando. Dice, el pueblo de Israel fue abatido y destruido. Ahí tenemos, eso es lo que está pasando, eso es lo que está sucediendo. El pueblo de Israel está abatido, está en angustia. El pueblo de Israel la está pasando mal. Y no dice que en ese momento está pasando, sino cuando sucedió aquello. Estamos viendo la actitud de Edom cuando esto pasó. El pueblo de Israel fue abatido y destruido. Entonces, esa es el evento que se describe. También dice que Edom, siendo su hermano, no le ayudó a Jacob, que es Israel, su hermano gemelo. Edom no ayudó. También podemos mencionar en el trasfondo histórico que Edom, más que quedarse solo observando, se volvió como uno de sus enemigos. Porque eso lo vamos a ver cuando hagamos las listas, porque Edom no solo se quedó viendo el dolor de su hermano, sino que había en su corazón cierto gozo, cierta alegría, cierta satisfacción de que su hermano estuviera sufriendo. Y Dios le dice, no debiste haberte alegrado en el día de su quebranto, no debiste. Y, y luego vemos ahí hay un progreso de Edom que comienza viendo, después ayudando, colaborando y al final matando. Entonces, Edom se volvió como uno de los enemigos de Israel, casi como uno de los que estaban atacando a Israel. Eso también pasó. Luego dice que viene de pronto un juicio de Dios a las naciones. Se habla de naciones y se menciona que va a venir un juicio. Se habla de algo que sucedió con el pueblo de Israel y la actitud de Edom. Pero también se habla de un futuro juicio y en ese juicio están involucradas las naciones y también Edom. Obviamente, en el juicio no, pero como resultado del juicio, ahí está también Jacob, que Jacob sale victorioso en este caso. Es decir, ahí tenemos un cuadro de todo lo que es el libro de Abdías. ¿Y qué está haciendo digamos, el trasfondo histórico? ¿Qué es lo que nos está describiendo el trasfondo histórico? Nos está describiendo algo que viene en el futuro. Es decir, un anuncio escatológico. Algo que Dios está profetizando. Recordemos que la semana pasada hablamos de que aquí hay una profecía que ya se cumplió, hay una profecía que está sucediendo y una profecía que va a cumplirse. Entonces debemos de saber, de ver de cuál es una, cuál es la otra y poder marcar un cuadro profético en el libro de Abdías y lo vamos a poder ver un poquitito más adelante. De pronto solo estamos sacando la información que nos va a ayudar para tener lo que es el contexto de Abdías. Tenemos ya las palabras clave, tenemos el trasfondo histórico y a este trasfondo histórico se le puede añadir más. Se le puede decir Dios
ha llamado a las naciones para ir a la lucha contra Edom. Sí, se puede poner también. Se puede poner que Dios va a destruir a Edom. Sí, también se puede poner. Yo lo he puesto aquí en general, que viene un juicio de Dios a las naciones, pero también a Edom. Ok, entonces digamos que aquí tenemos el trasfondo bastante amplio, en una forma genérica, pero ahí está la información. Muy bien, entonces, el propósito. ¿Cuál es el propósito de este libro de Abdías? El propósito, recuerden cómo se saca el propósito, tiene que ver con un problema en el pasado y tiene que ver con una solución en el futuro. Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es, y que se plantea en este caso, es Edom, que como hermano de Jacob, nunca lo ayudó, nunca lo apoyó. Más bien había una rencilla entre ellos dos. Entonces ahí está ese problema de años que viene ahí. Entonces, eh, y esa rencilla está haciendo que Edom sea agresivo con su hermano Jacob. Pero resulta que su hermano Jacob, Dios decidió que Jacob fuera el pueblo escogido de Dios. Entonces ya Edom ya no solo está peleando con su hermano gemelo Jacob, sino que está peleando contra el pueblo escogido de Dios y por lo tanto contra Dios. Ese es el problema que tenemos de fondo. Un problema de dos naciones que se convierte, espiritualmente hablando, en una lucha espiritual de Edom contra Dios. ¿Y cuál será entonces el propósito de este libro? ¿Cuál será? ¿Para qué fue escrito este libro? Bueno, fue escrito para dejar claro a Israel que lo que Edom ha hecho, es decir, lo que los enemigos de Israel han hecho contra Israel, no se va a quedar impune. Que todo aquel que agreda a su pueblo, algo va a sucederle. Dios cumple sus promesas. Y entonces está diciendo Dios, un juicio viene sobre Edom. Pero no solo Edom, sino como en un eco. También este juicio viene sobre las naciones. Entonces, todas las naciones, vamos a hablar en términos muy generales, todos los países, digamos, para ser específico, todos los países que están contra Israel, contra el pueblo de Dios, contra Jacob, todos van a tener su juicio, porque ese es el mensaje que Dios está dando a través del libro de Abdías. Viene un juicio contra estas naciones, contra estos países. En los tiempos de Abdías, hablemos de naciones en general, pero en nuestros tiempos ya podemos hablar de nombres de países. Vienen juicios contra estos países que están en contra de Israel. Podemos hablar España, está en contra de Israel. Inglaterra está, bueno, perdón, Francia, está Rusia, Turquía, está también eh, Siria, está también, ya ni se diga, ¿verdad? Los persas, que son los iraníes, y ahí podemos meter a los jordanos, a los egipcios, y podemos meter a otros, que ya estamos hablando de nombres concretos, que Dios está diciendo a estas naciones, porque no todas las naciones. Podemos hablar de Venezuela, podemos hablar también de Cuba, podemos hablar de Nicaragua, etcétera. O sea, cuando hablamos de naciones, estamos hablando de naciones en general y en los tiempos de Abdías eran así.
pero en nuestros tiempos parece que aquellas, estamos muy cerca ya de los últimos días y ya los nombres de estas naciones se logran ver, se logran visualizar. Pero el propósito de este libro, entonces aquí se los dejo, se los marco, lo vamos a leer, dice así: el pueblo de Israel está siendo atacado y destruido, y Edom no le prestó ayuda, más bien se hizo uno de sus enemigos, y también les causó daño. Dios quiere hacerle saber a Israel que Él hará su justicia sobre Edom y que no habrá para él perdón. Ahora, lo dijimos en la primera clase, que el libro de Abdías habla de un juicio, pero que este juicio más bien es una sentencia en un juicio. El juicio es cuando se ejecuta ya, que el juez dicta una sentencia. Ya la sentencia fue dada y solo estamos esperando que el momento llegue. El día llegará, porque por eso dice, aquel día está cerca. Ya no estamos hablando de aquel juicio, está cerca. Aquel día, o sea, el día en que Dios va a ejecutar los juicios que se han anunciado. Es decir, el pago que merece cada uno por haber tratado a Israel de la forma en que lo han hecho. Y aquí volvemos. Este juicio viene sobre naciones, sobre personas y específicamente sobre la nación de Edom. Entonces, vamos a tener la oportunidad de ubicar dónde está Edom y a quiénes se refiere hoy en día, de qué estamos hablando. Así que ya con esto tenemos los tres primeros elementos para establecer el contexto. Nos hace falta nada más un solo elemento, que son los temas. ¿A qué nos referimos con temas? Temas nos referimos a, ya sé las palabras clave del libro, ya sé de qué trata el trasfondo histórico y ya sé cuál es su propósito. Entonces, ¿cómo le pondría yo a este libro? ¿Qué tema le pondría a este libro? Ojo que el tema tiene que ver con las palabras claves, tiene que ver con el trasfondo histórico y con el propósito. Entonces, aquí pudiéramos abrir la opción de, ok, háganme sugerencia, yo voy a poner dos acá que nos van a permitir tener un buen ejemplo. Juicio contra Edom. Entonces, aquí está cuando Dios dice en el día, la palabra en el día, hablamos de este juicio que va a haber. No debiste, no debiste, por eso es la causa de este juicio, por las razones por las cuales hay un juicio contra Edom. Edom acá está representando todo aquel que de una u otra manera ha causado daño a Israel. Vamos a ver más adelantito, este mismo día, esta misma noche, esta misma clase, cómo han habido muchos intentos durante toda la historia del pueblo de Israel, muchos intentos de destruir a Israel, de eliminar por completo a Israel, porque el enemigo, él no se ve con claridad, pero está usando pueblos, está usando personas. Ahora, todo aquel que tiene algo contra Israel, pues no le vamos a llamar Edom. Los enemigos de Israel se les puede llamar antisemitas. Y esos son los enemigos de Israel. El antisemitismo se está desarrollando hoy día todavía más y está adoptando formas que está eliminando personas, está matando israelitas, están hablando contra el pueblo de Israel, están enjuiciando personas dentro del pueblo de Israel
por puro antisemitismo que hay en el corazón. Como dice el texto, la soberbia de tu corazón te ha engañado. No hay razones para atacar a Israel. Es el corazón antisemita lo que hace que las personas agredan a Israel. Cuando hablamos de razones, me refiero a datos concretos, o sea, el enemigo de Israel no busca la verdad para actuar a favor o en contra de Israel. El enemigo de Israel actúa sobre Israel para agredirlo independientemente de lo que Israel esté haciendo. Puede ser que comiencen acusaciones y lo acusan, pero no es cierto. Simple y sencillamente en el fondo es puro antisemitismo lo que está haciendo que las personas actúen. ¿Ok? Aquí tenemos un tema, juicio contra Edom. Luego tenemos otro tema, el día de Jehová. Aquí estamos hablando de ese día, ya no solo sobre quién va a recaer el juicio, por qué, sino nada más el propio juicio de Dios, el día de Jehová. Y ese día está programado, ese día va a llegar. Muchos que agreden a Israel lo están haciendo porque piensan que no pasa nada y que está de moda hacer esto. Entonces, están agrediendo de una u otra forma. Así que tranquilos porque el día va a llegar. Dice el texto, cercano está el día de Jehová. Cercano está, cercano. Ahora, lo que pasa es lo siguiente, que las personas que están contra el pueblo de Israel no andan buscando arrepentirse. No es que dicen, pues la verdad no sé si estoy haciendo bien o no. No, simple y sencillamente lo están haciendo. Porque vamos a ver que este tipo, así como el juicio ya está determinado, así las personas ya están con su corazón determinado a seguir agrediendo a Israel a pesar de todo lo que pueda escuchar, saber o que le puedan enseñar. Por eso la Biblia menciona en el libro de Hebreos, capítulo 12, a Edom, y dice que este personaje procuró arrepentirse, pero dice que no hubo para él arrepentimiento. O sea, es tremendo porque hay personas que están decididas a causar o a eliminar a Israel de la faz de la tierra. Decididas. En sus estatutos del país dice eliminar a Israel, matarlos a todos. Hay otros que son personas que están en contra también, pero ya están decididas. Así como el juicio está decidido, el corazón de estas personas está decidido también, no importa la información que pueda encontrarse en su camino. Entonces, el día de Jehová, ahí está. Ahora, nosotros podríamos sugerir aquí nombres. Los temas son importantes. ¿Por qué? Dependiendo del tema, es así como yo voy a estudiar el libro. Por ejemplo, si pongo juicio contra Edom, bueno, entonces yo voy a ver qué tipo de juicios. Voy a hacer una lista de todo lo que dice este libro y el resto de la Biblia sobre las maldiciones que vienen a Edom. Eso lo vamos a ver ahí. O el día de Jehová. Entonces yo voy a hacer un calendario escatológico en el libro de Abdías y voy a distribuirlo de tal manera que pueda ubicar el día de Jehová y qué va a suceder en ese día de Jehová. Entonces, el tema es importante. Puede ser que tú estés pensando en algún otro tema. Vamos a abrir el micrófono y si alguien quiere compartir, ¿qué tema se le había ocurrido que podría ser útil para ponerle a todo el libro de Abdías? ¿Cuál podría ser? Alguien que me sugiera algún tema para este libro de Abdías. La justicia de Dios, hermanos. La justicia de Dios, muy bien.
la justicia de Dios. Ese es otro tema, ¿verdad? Que está ahí y hay suficiente información para hacer un bosquejo acerca de eso. Muy bien. Y así podríamos añadir más temas, más temas. Por ejemplo, podemos decir, ¿cuáles consecuencias de agredir a Israel? O consecuencias de atacar al pueblo de Dios. Ahí, ese es otro tema que también se viene desarrollado en el libro de Abdías. ¿Ok? Y en base a eso se reordena. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. ¿Alguna pregunta sobre el contexto de Abdías antes de pasar a otro tema? Preguntas sobre el contexto de Abdías. Vean que ya hemos ido tocando algunos temas importantes, algunos temas así álgidos, pero todavía no hemos visto todo lo que la Biblia dice al respecto. Pero ya vamos acercándonos ahí, solo por sacar el contexto. Bien, vamos a avanzar entonces si no hay alguna inquietud, algún tema, una pregunta. Vamos a hacer un estudio de Edom. Ese es en el programa, en el índice. Vamos a hacer un estudio de Edom. ¿Qué significa hacer un estudio? Muy bien, ¿qué es lo que significa? Es que vamos a ir, voy a leer esta parte que ahí está la introducción. Edom es el personaje principal del libro de Abdías. Y nos vamos a centrar en este personaje buscando en toda la Biblia lo que dice acerca de él. Así que usaremos la concordancia de Strong para buscar todas las referencias a Edom que es Esaú. Bien, ahí les he puesto yo la imagen de la portada del libro de Strong. Este libro de Strong es muy útil para hacer estudios de referencias cruzadas. Vamos a leer esta parte y luego les explico. Puedes usar el libro de Strong cada vez que tú quieras hacer un estudio de referencias cruzadas. Es decir, que quieras investigar lo que la Biblia dice sobre cierto tema que a ti te interesa. Y encontrarás todas las citas bíblicas con relación a esta palabra o tema. De manera que tú puedes ir revisando las que contienen la información que te interesa para tu estudio o conocimiento personal. Y vas a encontrar hermosos tesoros que guarda para ti la palabra de Dios. Hay tanta información tan bonita que Dios tiene ahí que cuando nos interesa, por ejemplo, yo tengo problemas, por decir algo, con la ira. Entonces voy al libro de Strong, busco, si quiero partir de un tema, bueno, hay un índice temático. Y voy al índice temático de Strong y ahí me desarrolla el tema que a mí me interesa. Por ejemplo, la ira. Voy y busco la ira y ahí viene un desarrollo de toda la ira. Ahora, si yo me he encontrado un versículo donde está citada la palabra ira, entonces voy a buscar en el libro de Strong el número que le corresponde a esa palabra, dependiendo de dónde está el versículo, si en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, lo busco, el número, y en base a ese número voy a rastrear todas las citas de esa palabra en todos los versículos donde aparezca. Si es griego o si es hebreo, dependiendo, Antiguo o Nuevo Testamento. Todo lo que sea, si yo tengo y quiero hacer un estudio de un texto del Antiguo Testamento, entonces voy a ir a buscar esa palabra, su número, y luego ese número lo voy a buscar en el hebreo. El número que le corresponde a esa palabra en hebreo. Así que este libro ustedes lo pueden buscar. Existe ahí en YouTube muchos videos de cómo se estudia o cómo se usa el libro de Strong para poder usarlo en tus estudios personales. Entonces, en este caso, ¿qué hice yo? Pues busqué el libro de Strong y como yo parto de mi estudio de Abdías, entonces busco la palabra Edom en Abdías
y una vez encuentro el nombre Edom, averiguo cuál es su número y luego comienzo a buscar en el Antiguo Testamento todas las referencias a Edom. Pero me doy cuenta también que hay otros sinónimos, entonces tengo que buscar también esos sinónimos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, eh, es importante. Si tú, por ejemplo, si tú quieres hacer un estudio de una palabra, vamos a suponer que quieres estudiar la palabra eh, amor. Si quieres estudiar esta palabra y la buscas en un en una concordancia, entonces te va a aparecer una lista de todos los versículos donde aparece la palabra amor. Y eso está bien, o sea, es bueno porque ahí vas a encontrar mucha información. Ahora, en el griego o en el hebreo, la palabra amor tiene varias palabras. Si tú quieres averiguar la palabra amor que aparece en tu versículo bíblico que estás estudiando, entonces esa palabra tiene un número. Y puede ser que se haya traducido en otros pasajes de la Biblia también la palabra amor, pero no es el número que a ti te interesa, sino que a ti te interesa estudiar la que aparece en tu versículo. Entonces tú puedes rastrear con ese número todas las referencias en la Biblia con relación a la palabra que a ti te interesa. Quiere decir que usando la Biblia Strong, la concordancia Strong, podemos hacer un rastreo de la palabra más exacto todavía. No como la concordancia temática, porque esa te dice todas las veces que aparece amor. Pero si a ti te interesa un solo versículo, entonces solo aparecen las que a ti te interesan. Entonces está muy, muy interesante y tú pues lo puedes aplicar para muchas cosas. Bien, entonces vamos a iniciar analizando el nombre de Edom. Vamos a comenzar por el nombre. Y la palabra Edom, que es la que andamos buscando, significa rojo. Edom significa rojo. Ese fue el nombre que recibió Esaú después de haber vendido la primogenitura por un plato de lentejas, que la Biblia lo describe como un guiso rojo, según lo está allí en Génesis 25:30. Entonces, la palabra Edom significa rojo. Entonces, de alguna u otra forma, vamos a relacionar a Esaú o a Edom con el color rojo. Continuamos. Vamos a ver que hay otros sinónimos de Edom en la Biblia. Por ejemplo, Esaú. Esaú se le puso este nombre porque era velludo, como una pelliza, así dice el pasaje, como una pelliza. ¿Y qué significa pelliza? Ahí les he puesto la definición. Es una prenda de abrigo hecha o forrada de pieles finas. Es decir, estamos hablando de una piel con todo y su pelo. Es una pelliza. Por eso, cuando nace Esaú y que sale y lo ven todo peludo, imagínense como una pelliza, dice que era. Entonces, por eso dijeron y le pusieron, pues pongámosle Esaú. Esaú entonces significa una pelliza, es una piel de un animal. En la Biblia aparece también que la piel de él era muy semejante a la piel de una cabra y por eso se le puso esa piel, la mamá se la puso para que cuando su papá lo tocara, dijeran, ah, ok, es Esaú. Pero imagínense cómo era la piel de Esaú, que se confundía con la piel de un animal. Entonces, sí, realmente había una diferencia. Imagínense ustedes eh, que, que somos los papás de esos bebés que están naciendo. Y el primero que nace lleno de pelos.
No eran vellitos, eran pelos. O sea, nació peludo, nació lleno como una pelliza, como un animal. Y entonces, qué grotesco ha de haber sido para su mamá eh, ver que lo que le nació, o sea, aparentemente era como un animal, pero era un niño nada más que su piel era como la de un animal. Y eso, y ahora no era un animal negro, un animal rojo, café, sino era rojizo, era rubio, era como rubio, pero era así como una piel de animal. Cualquier mamá se asusta al ver que su hijo viene de esa manera. Ahora el segundo, ha de haber dicho ella, pues el segundo me va a salir igual. Pero cuando termina de salir, viene una manita tiernita, una manita suavecita, agarrada del calcañal de el hijo, el primer hijo. Y entonces viene y sale Jacob. Jacob salió normal, salió blanquito, salió bonito y uno asustaba, el otro alegraba. ¿Y qué diferencia había entre uno y el otro? Entonces, es así como pues decidieron ponerle el nombre de Esaú. ¿Por qué? Porque era velludo. Y le pusieron Edom, ¿por qué? Porque por el guisado rojo. Pero también, ojo, que también tiene que ver con el color de sus pelos. Seir, la palabra Seir en hebreo significa peludo o erizado. Y el nombre Seir es una región montañosa al suroeste del reino de Judá, asociada con los descendientes de Esaú o Edom. Entonces Seir es una ciudad, es un monte, los montes de Seir, ¿qué significa? Su significado es peludo, o sea, casi la misma idea de Esaú. Esaú y Seir, digamos, es lo mismo, nada más que esto, Seir es en hebreo. Bien, seguimos. Temán. Temán es una tribu de Esaú, reconocidos por su sabiduría, según la información que nos da Jeremías 49:7. Estamos hablando que Temán es una ciudad y en esa ciudad había gente sabia, gente muy conocedora, gente que era hasta hermoso, era platicar, era agradable platicar con una persona de Temán porque eran hombres de sabiduría, pero eran edomitas. De hecho, uno de los amigos de Job era temanita, era de Temán, un hombre sabio que supuestamente llegó a aconsejar a Job. Entonces, tanto Seir como Temán son lugares de la zona de Edom. Ahora, también está Bosra. Bosra significa lugar fortificado. Es una ciudad importante de la zona de Edom. A eso se refiere Bosra. Es la zona de Edom. Es una ciudad y cuando se habla de Bosra es como decir sus habitantes. Sela, la palabra Sela, es en hebreo que significa roca. Y esta misma palabra en griego significa Petra. Entonces, en el fondo, Sela y Petra son lo mismo, es lo mismo, nada más es la traducción en la que cambia. Y Petra, igual que Sela, igual que Bosra, igual que Seir, es una ciudad de la zona que le tocó a Edom. Entonces, todos estos nombres tienen que ver con los habitantes de Edom, nada más que de ciudades específicas. Entonces, tenemos ahí Sela y Petra, es lo mismo. Nosotros conocemos más el nombre Petra por la ciudad de Petra, eran cuevas, eran fortificaciones que se hacían dentro de las rocas. Y pues si ustedes pueden echar un vistazo a, a la imagen que aparece en sus manuales, esta.
esta, no sé si se alcanza a ver bien ahí, ¿sí? Ok, son piedras y adentro, vean una edificación. Esto es una foto de Petra. Y entonces ellos no construyeron, sino más bien labraron este castillo, este lugar. Y así tenemos aquí no solo esta edificación, sino que tenemos, aparte de esta, muchas edificaciones en esa zona que se llama Petra. Es una ciudad, es enorme. Allí es donde vivía Edom. Y se acuerdan que decía que él estaba tan seguro entre las peñas, aunque dice, aunque entre las peñas hicieras tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Entonces, eh, la, el lugar donde él vivía era tan seguro, que él estaba confiado de que no le iba a suceder nada. Entonces, Petra y Sela es lo mismo, dependiendo nada más de a qué idioma yo me quiero referir. Nosotros en la mayoría de mapas vas a encontrar la palabra Petra, Petra que es lo más común. Pero si ves Sela, no te asustes, ya sabes que es la misma ciudad y que solamente está puesta en hebreo. Bien, otra palabra, Amalek. Amalek, este Amalek es un descendiente de Esaú, según Génesis 36:12. Vamos a tener la oportunidad de hacer un, un organigrama de la familia, o digamos un árbol genealógico de la familia de Esaú, para ver a quiénes nos estamos refiriendo. Y Esaú es, eh, viene siendo como el abuelo de Amalek. Y saben ustedes que quién era Amalek. Amalek es aquel pueblo, son ladrones del desierto, forajidos que andan en el desierto buscando a quién robarle. Andan en caballos, en camellos, son ladrones, son forajidos, son personas que andan haciendo maldades. Una tribu específicamente que se llaman los amalecitas. Estos amalecitas atacaron al pueblo de Israel cuando venía saliendo de Egipto. Fueron la primera batalla que tuvo Israel cuando salió de Egipto fue contra Amalek. Y saben ustedes que Amalek en la Biblia representa la carne, representa el ser humano sin Cristo. Ese es Amalek. Entonces Amalek ataca a Israel. ¿Y quién es Amalek? Pues es el nieto de Edom. Es la misma sangre que viene allí, que está puesta y que viene representando Edom, una naturaleza pecaminosa, pero no solo él, sino también su descendencia, como en este caso Amalek. Y Dios prometió que iba a borrar de la faz de la tierra a Amalek. Y un día lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Y cuando nuestro cuerpo, que prácticamente ahí está Amalek, aquí en esta carne está Amalek, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, entonces Amalek será erradicado por completo. Porque esta carne que tenemos, esta carne está sujeta a pasiones. Esta carne está sujeta a pecado. Y tenemos dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Bueno, la carnal es Amalek, la carnal es Edom, la carnal es Sela, Bosra, Temán, Seir, etcétera, Esaú. Ahí está agarrando todas estas tonalidades. Tenemos dentro de nosotros un edomita que Dios nos está pidiendo que lo debemos de hacer morir en nosotros para que no dañe a Jacob. Jacob es la representación del creyente en el Antiguo Testamento. Ahí está la lucha, esa lucha que estaba ahí en el vientre antes de que nacieran. Ahí estaba esa lucha manifestándose. Y tenemos también aquí Dedán. Ahora, para mí Dedán es bien interesante. Dice vecino de Edom. Bueno, pero si es vecino, entonces no tiene nada que ver con Edom. Pero mira qué interesante. En la Biblia
hay hay un juicio contra los vecinos de Edom también. O sea, todos aquellos que son amigos de Edom y que comparten sus mismos criterios y que por ser amigos de Edom o vecinos de Edom están en contra de Israel, bueno, a esos también les va a caer. Así que todos aquellos que tal vez no son los que están promoviendo las maldades contra el pueblo de Dios, pero son vecinitos, son personas que no están defendiendo a Israel, sino colaborando con Edom, ¿ok? A esos vecinos también les va a caer, y eso es lo interesante. Y a ti, Dedán, dice, también le va a caer a Dedán el juicio de Dios por estar también participando de una u otra forma con Edom para maltratar y causar problema a Israel. Vean qué interesante, con solo ver los nombres ya tenemos cierta información que nos va permitiendo conocer más el libro de Edom y conocer la situación que se está presentando acá. ¿Alguna pregunta hasta este punto que estamos hablando de los nombres? ¿Ok? ¿Alguna pregunta que haya hasta este momento? Preguntas, inquietudes. El hermano Alfonso tiene la mano levantada. Ah, ok, está bien. Adelante, mi hermano Eh, Alfonso. sí, pastor, a mí me llama la atención lo de Dan porque no sé si fue de las tribus que quedó de este lado del Jordán. Es que Eh, Dedán no es de las tribus de Jacob, sino que Dedán es una zona que está en la parte de Arabia, en la península arábica, en la parte de abajo. No es de ajá. las tribus de Israel. Ah, Dan sí. entonces no es Dan, no es la No, tribu de Dan Dan, sí, pero este es Dedán. Es de Dan. diferente. Ajá, sí, Sí, porque Moab, bueno, Edom está abajo de Moab, sí, abajo de la tribu de Rubén. sí, exacto, exacto. Ajá, y a un lado de la tribu de Simeón, y Simeón está a un lado de la tribu de Judá. Sí, Entonces, y enseguida pues está la tribu de Dan pegado al mar, al mar que es grande, bueno, la Biblia es Mediterráneo, el más Mediterráneo. Mediterráneo, sí. Sí, Entonces sí, era la no, duda que tenía yo, me saltaba no, no ahí, hay ah, problema. caray, Sí, pero de todas maneras, con el tema de Dan hay toda una historia ahí. Dan tenía su zona en la parte norte de Israel, en la parte de ajá, arriba. de Y arriba, sí, en el caso de Esaú, estamos hablando en la parte de abajo, la que sí, conecta con Ela, se llama no, se llama Elat, se llama la parte de abajo, de la punta de Israel, en la parte de abajo, antes de entrar ajá, ahí a este mar Mediterráneo, Mediterráneo, no, del Mediterráneo. otro lado, al mar que está en la parte de abajo, el mar rojo creo que es. el mar Rojo, sí, ¿Sí? Entonces, sí, este no es el Dan de la tribu de Israel, sino que es de Dan, es otro personaje. Pero ah, gracias, ok, hermanito. ok, ¿Ah? sí, gracias Sí, con por gusto, mi resolver la hermanito, y duda. muchas gracias. Ronnie, aquí, adelante, Ronnie. Tengo que ir a la escuela todavía. Buenas noches, hermano. Muy buenas noches, Ronnie, gusto de saludarte. Fíjese, hermano, que tengo duda con relación al juicio Sí, para Edom, con sí, relación a los niños, o sea, los niños, pues, que todavía no tienen, conciencia, conciencia de sí mismos. sí, ajá. ¿Qué pasará con ellos? Bueno, es muy buena pregunta, hermano. La verdad es que em, en este caso de los hijos, em, de hecho, dice la Biblia que todos cuando nacemos, nacemos con una naturaleza pecaminosa, todos. Más bien, el segundo nacimiento es el que nos da a nosotros la nueva naturaleza. Y ya tendríamos naturaleza espiritual y naturaleza carnal. Cuando estamos hablando de niños pequeñitos, ahí hay una naturaleza pecaminosa. Digamos que en nuestros tiempos
Estas enseñanzas están claras ahí, pero recordamos el caso cuando Dios le pide a Saúl que destruya a los amalecitas y le dice, quiero que destruyas a todos los amalecitas, es decir, hombres, mujeres, ancianos, niños, animales, todo lo vas a destruir. Entonces, ¿qué está diciendo, Dios? Que hay una estirpe, que hay un corazón, que ese corazón ya está, como que ya trae en ese corazón cierta tendencia o cierta amargura heredada. No porque haya hecho algo el niño, sino porque ya trae ese niño esta tendencia. Por eso decimos que nosotros somos pecadores, no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es decir, nosotros no llegamos a ser pecadores, sino somos pecadores y llegamos a ser, y llegamos a cometer pecados. Entonces, un niño, por pequeño que sea, ya trae en su corazón esa tendencia, ya trae en su corazón esa amargura contra su hermano Jacob. Esto lo podemos ver, digamos, tal vez explicarlo no, pero se puede ver en las tendencias de generaciones y generaciones, porque la Biblia dice que la maldad se visita de generación en generación. Ahora, a nosotros nos parece que es injusto que un niño muera, ¿verdad? Es injusto, pero imagínate que en el caso de la orden divina, dicen no solo niños, sino también animales. Entonces pareciera que los animales es más injusto todavía, pero ¿qué efecto caerá sobre un animal de Edom? O sea, qué duro es eso. O sea, algo trae ya que Dios dice, también a ese los vas a matar. O sea, es como exterminarlos a todos. Es un exterminio total de la maldad que hay en el corazón. Así que no podemos nada más que asombrarnos ante la orden que Dios da, no tanto tratar de entenderla, sino decir, Señor, pero ¿cómo es tu orden tan estricta para erradicar el pecado del ser humano? Hermano Alfonso, por favor. Sí, sobre el tema, pastor, es la razón también por la cual Saúl perdió pues el reinado, ¿no? Y otra de las Sí, cosas, como dice bien usted, se oye muy, muy trágico, ¿no? Muy cruel, pero sí, pues es una maldición, yo creo que es una maldición consecutiva sobre este mismo pueblo. Ajá, porque pues se tiene que ir destruyendo conforme va pasando el tiempo y eso no es por cuestión de uno, sino por una maldición que Dios mismo les dio, ¿no? Y sí, eso nace, ¿por qué? Porque Edom no ayuda pues a su hermano, que es ujú, la maldición original. sí, Dice sí, usted bien, pidió perdón, pero Dios mismo no lo perdonó, ya era sí, demasiado tarde. exacto. Sí, digamos, en este caso se topa uno con situaciones tal vez que sobrepasan a la razón y sobre todo la razón humana, a la razón que está acompañada de un humanismo, porque uno dice, pues no, no puede ser, no puede ser. Pero, por ejemplo, cuando descendió fuego y azufre sobre la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra y las ciudades circunvecinas, porque también a los vecinos les cayó, uno dice, ah, pues sí, les cayó a los malos. Pero sí, pero allí habían niños también en esas ciudades. Habían animales en esas ciudades y se murió todo se murió ahí. Entonces podríamos decir que es un juicio injusto humanamente hablando, porque nos cuesta entender o visualizar el corazón de un niño, digamos. Pero Dios que conoce los corazones, Él sabe que ese juicio es justo y es verdadero.
y es lo que realmente se requiere en los casos donde el pecado está enraizado en el corazón de una nación. Y así, allí murieron de todo murió en esa ocasión. Así que yo voy con mi hermano también diciendo que duro, ¿no? Qué difícil, pero bueno, tenemos que confiar que ese es el juicio divino, es lo mejor que se puede hacer y Dios no va a permitir que alguien con un corazón así continúe en la vida. Por ejemplo, vamos a decir algo. Si Dios va a decidir quiénes van a entrar al milenio y quiénes no, este tipo de personas no entrarían, porque Dios dice, no, 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 estos hay que apartarlos porque destruyen. Estos están prácticamente, vienen con con un corazón destructor. Hablábamos en una ocasión, en una clase, que a los niños de Gaza, por decir algo, a los niños de Gaza, antes de la guerra, les enseñaban matemáticas en las escuelas de la UNRWA, del UNRWA, que es las Naciones Unidas. ¿Cómo les enseñaban matemáticas a los niños? Les decían, a ver, si tengo 5 judíos y mato 3, ¿cuántos me quedan? Imagínate, o sea, desde chiquititos ya les van enseñando las matemáticas, inclusive en vez de usar manzanas o peras, están usando judíos. Y, y esa es, así es la maldad del ser humano. Y aunque sean niñitos, que a nuestros ojos son muy inocentes, delante de los ojos de Dios es otra imagen la que Él está viendo. Y por eso es que Él hace lo que hace. Pero muy buena pregunta, hermano, muy buena pregunta porque pues ahí tenemos que apelar a la justicia divina de Dios, a lo que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Bien, otra pregunta que quieran hacer hasta este momento. No, y De hecho, a hermano, mí, sí, hermano. sí, no, no, que tal vez si recordamos también el diluvio, en el diluvio ahí se fueron todos, iban niños y todo. Sí, exacto. Se fueron todos, ¿no? Y a mí me llama la atención cuando Dios da una instrucción que cuando dice que el sexo es el sexo en la Biblia se ve santo si se usa correctamente, pero hay lo que la Biblia le llama forno. La palabra forno significa cualquier práctica sexual fuera del matrimonio. Es una forno, de donde viene la palabra porno. Entonces, esta palabra forno es una palabra que involucra a muchas otras actividades sexuales fuera, todas fuera del matrimonio. Entonces, por ejemplo, cuando habla de relación de mujeres con animales, dice en la Biblia, mata a la mujer y mata al animal también. Pero cualquiera diría, pero ¿qué culpa tiene el animal? Bueno, esa es la instrucción que hay. Mata a la mujer y mata al animal. Y de hecho en el Antiguo Testamento se apedreaban a este tipo de personas para poder eliminar la maldad que había allí en el pueblo. Es difícil de captar, bueno, pero ¿por qué el animalito, verdad? Si más bien es una víctima, bueno, pero ya tiene esa tendencia en su corazón. Hermano Marcos, Conde, adelante. Sí, hablando del pecado, Sí, no sé, no iniciaríamos nosotros sobre el pecado en Génesis 3 por la desobediencia de Adán y Eva. sí, Desde ahí me parece que comienza el pecado, como siempre nos enseñaron pues, los católicos, el pecado original. sí, Entonces de eso se origina pues el pecado que nosotros tenemos, que es la carne, la carne lo espiritual, porque nosotros tenemos cuando nos bautizamos. sí. Excelente, hermano, gracias porque recordamos el texto de Romanos, ¿no? Que dice que eh, el hombre en el hombre entró, un día entró el pecado en el hombre, por un hombre entró el pecado. Y dice también que por otro hombre también va a salir ese pecado, que es Jesucristo. Pero bien, ahí comenzó la historia de estas tremendas cosas que el ser humano está sufriendo, precisamente porque el hombre decidió desobedecer a Dios.
Gracias, hermano. Bien, ahora el segundo punto que tenemos acá, que vamos a entrar con el segundo punto, dice, busca cada una de las referencias bíblicas a Edom o Esaú que aparecen a continuación, que son toda esta lista que aparecen acá, y anota la información que cada texto dice con respecto a este personaje. Ahora, yo acá los he puesto de esta manera, porque no voy a ir dejando el espacio para ir llenando, pero la dinámica es la siguiente. Si vamos a hacer un estudio de referencias cruzadas de Edom, que ya comenzamos con el análisis de su nombre, entonces ahora vamos a buscar pasajes bíblicos que hablen de Edom y qué información nos van a dar. Y comenzamos hablando de Génesis 25, del 23 al 24. Ya algo de esto hicimos en el contexto lejano, pero vamos a iniciar, porque esto es un estudio bastante largo. Vamos a iniciar este pasaje y como práctica lo vamos a hacer porque ya lo hemos hecho pues en el pasado. Ok, ya analizamos este pasaje, pero ahora lo vamos a hacer y vamos a anotar ahí lo que dice el texto. Entonces vamos a pedirle a nuestro hermano o alguien que nos quiera ayudar con la lectura. No sé si hay algún voluntario que nos quiera ayudar con la lectura de Amén. Génesis 25, del 23 al 34. Hermano Roberto. Sí, amén. Dice así, Sí, del 23 al 34. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, clavaba su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob su potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me dé de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, vendeme, vendeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, jurámelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. amén. Ok, ahí entonces vemos cómo es que la Biblia ya nos está hablando acerca de Esaú. Y vamos a hacer una lista de cosas que se dicen en este pasaje acerca de Esaú. Vamos a dejar a Jacob a un lado porque no estamos estudiando a Jacob, sino a Esaú. Entonces, díganme, hermanos, ¿qué dice este pasaje acerca de Esaú? Y vamos a ir anotando en el espacio que tenemos, ahí vamos a ir anotando la información. Ok, ¿qué podríamos anotar? ¿Qué podemos decir? ¿Qué dice el pasaje acerca de Esaú? Primero que era velludo como una pelusa, Ok, velludo, velludo. ¿De qué color eran sus cabellos? rojos, Rojos, ajá. pelirrojo, ¿sí? Pelirrojo, exacto. Era pelirrojo. Ahora, ojo que todo su cuerpo era así. O sea, estamos hablando de una persona que tiene su cara llena de pelos, que tiene sus brazos llenos de pelos, sus manos llenas de pelos, sus piernas llenas de pelos, su pecho, su espalda, sus piernas,
sus pies, todo está lleno de pelos. Y no es que se le cayeron los pelos, él se mantuvo así en su vida. O sea, no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver personas que tienen pelos por todo su cuerpo, que le llaman hombres lobos, le llaman a estos. Es algo así, ¿no? Es algo así el caso de Esaú. ¿Qué más podemos decir de Esaú? Y salió el primero rubio, dice el versículo 25. Sí, Era rubio. era rubio, ajá, era rubio. ¿Qué más? Era Que un hombre Esaú, de campo, perdón. Esaú era un hombre de campo, sí, está bien, hermano. Era un hombre de campo. que fue diestro en la casa también. Era diestro en la casa. O sea, todo eso está describiendo a Esaú. Era diestro en la casa. ¿Qué más? Isaac también amó mucho a Esaú. A ver, hermano, ¿qué me dice? Sí, y amó Isaac a Esaú. Ajá, O o sea, sea, Esaú era amado por su padre, vamos a por su poner. padre. Era Amén. amado por su padre. Muy bien, muy bien. ¿Qué más dice? Y que Esaú, Menospreció su primogenitura. Ok, menospreció su primogenitura. Exacto. que Bueno, volvió cansado del campo también. ok. Como una característica de Esaú, vamos a decir que esa fue la causa por la cual hizo un negocio, ¿verdad? Vamos a mencionar que vendió su primogenitura a Jacob. Vayan anotándolo porque esto es importante para que les quede su cuaderno completo, ¿verdad? Estamos anotando toda la información porque ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando textos bíblicos que nos den información sobre Esaú. ¿Qué más dice este pasaje acerca de Esaú? Nos dice que también él comía de su casa, comía de lo que cazaba. Ajá. Ok, comía de lo que cazaba. ¿Está bien? Y que pidió de comer, que se pidió de comer guiso rojo. Él quiso comer de ese guiso, ajá, y hizo el intercambio, ¿verdad? Se hizo el intercambio le quedó la primogenitura a Jacob y él se quedó con el plato de lentejas. Ok, esta es una historia, parece muy inocente la historia, pero tiene mucha trascendencia. Aquí los que hicieron su tarea de buscar qué significa la primogenitura, recordemos que la primogenitura era el primogénito era el que rompía la matriz, es decir, el primero que nacía. Y ese llevaba la doble porción de la herencia. Pero no solo la doble porción de la herencia, sino que se convertía en el jefe de la casa en la ausencia del papá. Es decir, si el papá ya no estaba o moría, el primogénito era el que tomaba la autoridad del clan de la familia. Es una cosa importante. Ahora, espiritualmente hablando, tenemos aquí que Isaac tenía una promesa que Dios le había dado a Abraham. Y entonces, la promesa que Dios le dio a Abraham y que se la ratificó a Isaac, Dios tenía que ratificársela a Jacob o a Esaú. Le correspondía a Esaú, pero como vendió la primogenitura, o es decir, como menospreció la primogenitura, entonces da a entender a él no le interesa la profecía, a él no le interesa la bendición. Aparentemente, ¿no? Porque ya vamos a ver más adelante que Esaú es de aquellos que en un momento toman una decisión, pero después la piensan y dice, mejor no. O sea, porque después dice que quería la bendición. Ahorita la está menospreciando, pero más adelante dice que la quería. Hermano Alfonso. Sí, a mí lo que me llama mucho la atención es el cuando nacen, ¿no?
que Jacob iba tomado pues del Carcañal. Entonces para mí es una extensión de la bendición que recibió Jacob por parte de Isaac. Ok. Jacob por Sí, parte de Isaac. Ajá. sí, Sí, al ir él prendido del pie, o sea, agarrado ajá, del pie cuando nacieron, pues para mí es eso, ¿no? Una extensión de la bendición que a fin de cuentas recibió Jacob. ajá. Ajá. Exacto. Y así vamos a ver que cada detalle de esta historia tiene una consecuencia increíble en el futuro. Pareciera que no, pero cuando dice un pueblo será mayor que el otro y el menor iba a ser servido por el mayor. Y esto se cumple exactamente, ¿verdad? Y vamos a ver ahí que el mayor es Esaú y que el mayor es el fuerte y que todo indica que es el que debería de ser servido por el menor. Pero Dios dijo, no, no, eso no va a ser así, será al revés. Pero bien, ahí está toda esta información que nos ayuda a entender bien cómo va. Ahora, ¿alguna pregunta, hermanos? Porque yo creo que vamos, antes de pasar al siguiente texto, vamos a dejarlo acá. ¿Alguna pregunta que haya? ¿Algún comentario que quieran hacer? Algo que le hizo pensar, que le hizo meditar un poco, compártalo con el resto del grupo. Hermano, una pregunta, tal vez. Ajá, Aquí en Génesis 25:33 dice, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él sí, le juró y vendió a Jacob su primogenitura. O sea, bueno, Saúl quiso, después se arrepintió y todo, y bueno, entonces, me imagino que le pidió a Dios de todo perdón y todo, pero sí, ese juramento que él hizo, o sea, por algo Jacob le dijo, júramelo. exacto. Pues Sí, eso es tiene mucho. decir, había una autoridad ahí. O sea, se reconoció la palabra que se habló entre ellos, júramelo. Eh, Aparentemente Jacob no iba a hacer el negocio así nada más de, 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 de palabritas, sino que tenía que jurarlo. No sé la verdad cómo fue que juró, pero hicieron un convenio, una venta, un contrato entre ellos. La pregunta que hicimos la vez pasada fue si ese contrato tenía validez. Aparentemente sí tenía validez, ¿verdad? Tenía porque había un juramento de por medio. Y de hecho la misma Biblia nos dice que no juremos en vano. O sea, cuando juramos hay algo que sí se le da autoridad, sí se le da credibilidad a lo que estamos diciendo o haciendo, ¿verdad? Hermano Alfonso. Sí, yo creo bueno, sí, más bien sí tuvo validez porque Dios permitió toda esta secuencia de hechos que hizo Rebeca y Jacob, ¿no? Para poder Sí, estar a un lado de Isaac para que Isaac mismo le diera la bendición a Jacob. Entonces, pues creo yo que sí, sí ya estaba planificado por Dios. exacto. Sí, yo igual, yo pienso que había una validez ahí y eh, es ahí donde las consecuencias vienen posteriormente. Y hay que uno hacerle frente a las decisiones que uno toma en la vida. Es como una decisión que se tomó. Ok, yo renuncio a esto y ya. Como en una ocasión, digamos, alguien puede decir, yo tengo derecho a una herencia ante la muerte de un padre, tres hijos heredan, pero uno de los hijos dice, yo ya no voy a recibir la herencia, o sea, yo renuncio a la herencia. Ah, bueno, entonces solo se divide entre dos la herencia, ya no entre tres. Y alguien puede decir, no, es que no vale lo que tú decidas, porque la vamos a dar entre tres, de todas maneras. Pero él dice, no, yo no quiero, nada más háganlo entre dos, yo no tengo interés en esa propiedad. Entonces, en este caso, estamos hablando de que él tomó una decisión y él dijo, no me interesa la primogenitura, no me interesa el ser un patriarca. Él no lo alcanzó a ver así, pero en el fondo era lo que estaba diciendo, no me interesa. Y sí,
en el desarrollo de su vida se nota que realmente él no era un hombre espiritual, no era un hombre de fe, sino más bien era un hombre muy dedicado a, a las cosas prácticas, a las cosas muy pragmático él en todo lo que hacía. No buscaba a Dios. Así que sí, tenía mucha validez. ¿Alguien más que quiera comentar? No veo ninguna manita levantada, así que pues vamos a ir cerrando, vamos a ir finalizando y pues vamos a orar, ¿ok? Voy a orar yo en esta ocasión y le vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para ir discerniendo poco a poco toda esta información que vamos obteniendo en la palabra del Señor. Inclinamos nuestros rostros, vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque en este libro de Abdías resalta el personaje de Esaú. Y estamos estudiando este personaje. Ya vimos las definiciones de su nombre. Ahora estamos iniciando a ver, a estudiar, a analizar, a observar cómo fue que vino a este mundo, cómo fue, en qué condiciones, qué características tenía él y qué decisiones tomó al inicio en su juventud. Queremos pedirte, Padre, que nos dé sabiduría a nosotros para poder tomar las mejores decisiones en la juventud, que los jóvenes sepan tomar decisiones conforme la palabra, no conforme sus deseos personales o emocionales, sino conforme la palabra del Señor. Y que Dios bendiga a estos jóvenes. Te damos las gracias, Padre, por la vida de Esaú con sus altos y bajos, con sus accidentes y todo, porque de Él estamos aprendiendo mucho, Señor, para nuestra vida. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a crecer espiritualmente y a identificar a este Edom, a este Domita que está ahí adentro y no darle ningún grado de libertad, sino que siempre hacer las cosas que son agradables delante de ti. Padre, pedimos estas cosas en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.